Este programa llega a ustedes gracias a Café Restaurant Casa Chepel, espacio vietnamita en la ciudad capital. Vietnam, cerca de ti. Restaurante Fogón Llanero, la gastronomía del llano en Caracas. Ofrecemos comida criolla típica de nuestro país con gran variedad, calidad y seguridad. Si quieres probar la mejor hamburguesa del mundo, tienes que hacerlo en Live on Burger. No te vas a arrepentir. Síguenos en nuestras redes sociales y visítanos en el Círculo Militar. Te esperamos. Madison Restaurante te ofrece los mejores espacios para compartir con familiares y amigos. Ubicado en la avenida principal de Los Ruices. Madison Restaurante, un lugar para compartir. ¿Cómo está, señor Cristóbal? Bienvenido, gracias por estar en Sin Etiqueta. Bueno, lo invito a que se siente para compartir un rato juntos y ameno. Nos podemos retirar el tapabocas si así lo desea. Tenemos esta distancia prudencial para evitar pues los contagios del COVID-19. Gracias por estar con nosotros, señor Leobo. ¿Cómo está? ¿Cómo sabe usted que a mí me dicen Leobo? Ajá, porque aquí sabemos cosas que usted no sabe que sabemos y que la gente se va a enterar. Muy bueno, Verónica. El señor Leobo, nadie sabe, la gente dice Cristóbal Jiménez, qué emoción, porque es una figura y una representación de nuestro llano, de nuestra música folclórica y por supuesto de esa conexión que tenemos con lo más hermoso de nuestro país, que yo creo que es esa llanura también apureña. Queremos conocer a Leobo. ¿Por qué Leobo? Cuéntenos. Bueno, el segundo nombre mío es Leobardo. Antes, en el llano y en muchas partes de Venezuela, el día que uno nacía buscaban qué día era en el almanaque. Y el 18 de enero antes era San Leobardo. Le digo antes porque después vino un papa, vino una reforma y eliminó muchos santos y ya San Leobardo no está en el santoral. Sin embargo, me dejó su nombre y entonces a los Leobardos le decían Leobo, que correctamente debería ser Leobo, ¿no? Por Leobardo. Claro. Entonces Leobo, Cristóbal Leobardo Jiménez. Para mis amigos en Mantecal, los que me conocen de la infancia, allá me dicen Leobo, aquí me dicen Cristóbal Jiménez. Y ese es, bueno, el nombre con el que lo conoce todo el pueblo de Venezuela. Bueno, nos vinimos prácticamente al llano y por eso agradecemos también a los compañeros del Fogón del Llano que nos están prestando sus espacios para conectarnos un poquito más con Cristóbal Jiménez. Pensar en Cristóbal Jiménez es pensar en el llano venezolano, pero queremos hablar de ese Leobo desde su nacimiento, incluso desde antes del nacimiento. Fue un niño bastante deseado por sus padres, bastante ansiosos, que querían tener un hijo y aquí lo tenemos junto a nosotros. ¿Cómo fue eso? Bueno, he estado leyendo últimamente y encontré un video que habla de algo que dice que uno desde antes de nacer escoge la familia en la cual quiere estar. Entonces yo escogí estar en una familia de 2 campesinos, gente humilde y trabajadora del estado Apure, que me criaron con una formación muy sencilla y yo fui morocho. Yo fui morocho. Pero claro, las condiciones para la época en el llano, mi mamá no sabía que tenía 2 muchachos y se quedó dormida porque estaba muy cansada y el otro, mi compañero, murió. Bueno, y ¿En el nacimiento? Nació muerto. Okay. Se le pasó el momento del parto y murió. Es así, yo soy morocho. Y café. Cafecito. Y en un pocillo de peltre. Ah, bueno, salud. Peltre medio esconchado, así que como lo... Así son buenos. Sí, dicen que así son buenos. Así es que en el llano, allá en mi casa, mi mamá molía el café, lo tostaba, lo molía y lo hacía. Café caliente. Bueno,
Con el permiso de ustedes, yo voy a tomar No, café. hay que disfrutar del cafecito porque el llano, café, arpa 4 y maraca y Cristóbal Jiménez. Entonces nos contaba Leobo que venían dos Leobos por ahí quizás, pero bueno. Leobo 1 y Leobo 2. Leobo 1 y Leobo 2, pero bueno, lamentablemente su hermano en el momento de la gestación pues no concluyó, pues digamos, pero sí Cristóbal Jiménez, y aquí está, pero además porque fue tan deseado, porque eres el mayor de 8 hermanos, digamos que después vinieron. Bueno, fui deseado porque mi mamá se casó con mi papá y tenía 12, 13, 14 años, y tenían años y no podían tener hijos, ya tenían como 10, 20 años viviendo y no había hijos, entonces ya cuando empiezan con edad, entonces nacemos nosotros naturalmente. Después que yo ahora que soy abuelo, es que entiende pues lo que es la llegada de un niño y crecer con él. Y entonces bueno, fue un hijo deseado, como todos los hijos, pues en cualquier hogar que tenga tiempo que no tienen un niño, ¿verdad? Y a partir de ahí vinieron 7 más. 7 más. O sea que no Nosotros fue tan somos difícil. 8. No fue tan difícil. Lo que se abrió la puerta. Abrió la puerta para que vinieran esa chorrera de hermanos también. Sí. ¿Cómo fue vivir rodeado? Porque además las familias llaneras son también amplias, son abundantes. Esa infancia en Mantecal, ¿cómo fue? Bueno, esta infancia yo tengo para hablarle 2 días, 3 días. Pero la infancia en Mantecal, en un campo, en un vecindario, una casa aquí, otra casa a 300 metros, otra conjunto, había 40 casas para la época y todo el mundo tenía su ganado que dormía frente a la casa, tenía su conuco. Yo me levanté en un medio donde todo el mundo trabajaba llano, salíamos a caballo, recogía el ganado, se jalaba machete, teníamos unos topochales grandes, unos conucos, cañales. Entonces la vida del llanero, pero sobre todo que me levanté en un medio que todo el mundo canta, todo el mundo cantaba, las mujeres lavando cantan, los hombres arreando el ganado cantan, cuando están hachando cantan, y todo el mundo sabe copla, sabe corrido, y esto influyó naturalmente en mi vida, adelantándome un poco a lo que he sido después, pues, un cantador de la sabana. Fue muy fácil para mí, porque cualquier niño que se criara en Mantecal, un pueblo llanero para la época, yo nací el año 56, y todavía no existía carretera entre San Fernando de Apure, la capital, y Mantecal, son 200 kilómetros. Entonces no había carretera. ¿Cómo iban? ¿A caballo? Para ir a San Fernando, de verano se podía ir a caballo en carro, pero de invierno había que ir en avioneta, en una avioneta que hacía la ruta comercial. Estoy hablando del Alto Apure, Mantecal, a 600 kilómetros de aquí donde estamos en este momento. Pero una cosa hermosísima, sí, pleno llano. En pleno llano. Sin embargo, su familia, sus padres deciden, bueno, ya cuando estaba un poquito más avanzado, niño aún, pero más grandecito, mandarlo para Maracay. ¿Por qué esa decisión de irse para Maracay? Mi papá tenía una tía en Maracay, y entonces él quería, no, usted tiene que estudiar y aquí, y entonces me mandó cuando tenía como 7 años, pero yo estudié solamente de enero a junio. Ya había comenzado el año escolar y lograron inscribirme, y yo sabía leer y escribir por cuenta, me habían puesto ellos, y estudié solamente de enero a junio, 6 meses, y volví a Mantecal. Y retorno a Maracay para estudiar el bachillerato. Yo guardo recuerdos muy bonitos de mi infancia y adolescencia en Maracay. Maracay es un pueblo que tiene, como todos sabemos, muchos llaneros, le dicen la ciudad veguera. Y en el barrio Piñonal eso era puro apureño. Ahí me dijo después un coplero, después que últimamente yo estuve en Maracay, entramos al barrio Piñonal, Melesio García, uno de los cantores sabaneros, me dijo, uno sabe que aquí cuando está llegando a Piñonal hay apureño, porque desde que entra se siente el olor a coporo frito, a pescado frito, sí. Pero conmigo se levantaron como 17 muchachos de la misma edad, como decía mi mamá, contemporáneos, que cantaban también y cantaban bien. Lo que pasa es que yo seguí y tenía claro que quería grabar un disco. Y el primer disco que grabé fue un 45, que yo mismo lo pagué. Me cuentan que antes de mandarlo por primera vez para Maracay, hizo algo para recordar sus huellas y recordar sus pasos. ¿Qué fue lo que hizo su papá?
Lo puso a caminar sobre un barro para que cuando endureciera, poder ver ahí los pasos de su hijo. Miren, no recuerdo exactamente qué es lo que Una dice. anécdota que nos dieron por ahí. No la recuerdo, usted va a tener que... Pero lo que sí sé es que pasó el día muy triste, porque le hacía mucha falta. Y dice que se fue todo el día para la sabana en un caballo a caminar como para distraerse. Eso es lo que hasta ahí recuerdo, que él se fue todo el día en un caballo para la sabana, porque sentía mucha tristeza, porque me vine con la otra Claro. hermana, éramos dos, y quedó en la casa pues con los otros chiquiticos. Ahorita usted está prácticamente aquí en Caracas y conoce la vida y la rutina de Caracas. ¿Qué tan diferente es, pensando en esa niñez, a los niños de la ciudad con los niños del llano? Ah, no, una diferencia muy grande, ¿no? Vivir en la urbe, en la metrópoli, al niño del llano que, para empezar, espacios abiertos, la sabana, el monte, los pájaros. Y bueno, aquí para ver pájaros tiene que ir a un parque. Sí. Tiene otras características. ¿Se sentía libre usted? Quizás. Completamente libre. Y entonces uno en la ciudad se vive muchas cosas, como a veces estando en medio de la muchedumbre también se siente soledad. Es totalmente diferente. Es natural que la vida para un niño en Caracas, un niño criado ahorita en el estado puro, donde puede, o en el interior del país, donde puede bañarse en un caño, donde puede ver los pájaros y la fauna en su estado natural, donde no tiene que vivir en un edificio de apartamento, donde puede tener su perro, puede tener sus animales y las faenas domésticas, desarrollarlas, claro, muy diferente a la vida en la capital. La vida en la capital lo que le permite a los niños es que tienen toda la tecnología a su alcance, pero esto tiene hasta un punto negativo, ¿no? Claro, tiene sus Pasan todo el día pros y sus viendo televisión, en los juegos electrónicos, en el teléfono, en internet, cuestión que yo no sufrí la adicción a internet ni a juegos, porque nosotros, para la primero época, no existía en no esa existía época. ni el teléfono, no existían emisoras FM, no existían celulares, naturalmente. Entonces nosotros vivimos una vida natural plena en el llano. Fíjese que dentro de esa naturalidad plena del llano están unos árboles muy hermosos, pero el samán particularmente representa algo para usted. ¿Cómo no? ¿Por Ahí qué? sí me acuerdo que mi papá, cuando estaba pequeño, me contó mi mamá después, ¿no? Sembró un arbolito de samán, un hilito estaba en el árbol, y dijo: este árbol lo voy a sembrar para que mi hijo, cuando esté grande, lea y estudie aquí, debajo de este samán. Y allá está el samán, grande, imponente. No solamente el samán, sino el apamate, porque la casa mía, el fondo, se llama Los Apamates, porque hay muchos apamates. Hay varios apamates. Recuerdo que hay samán, apamate, caujaro, caruto, mazaguaro, saquisaqui, caoba. La casa mía parece el jardín botánico, ¿no? Para asimilarle algo aquí natural, hay muchos árboles, Pura flora. pura flora. Y alguna travesura, porque en toda esa llanura y con toda esa inmensidad, Leobo tuvo que haber sido también quizás un muchacho que se las trajo de alguna u otra manera en alguna Yo era un tremendura. muchacho muy tremendo. Ajá. ¿Cuál fue esa tremendura Mire, que le sacó canas a su madre? Fondeaba mucho pájaro. Hay algo de crueldad también en los niños, ¿no? Yo mataba pájaros. Todos los muchachos allá fondeaban y yo ahora no mato un pájaro. Claro, ya pasó la etapa. Me daría mucha lástima, no sé, no mato un pájaro. Pero cuando uno está niño fondea, hacía trampas para cazar palomas y chiricocas, ¿no? Un ave más grande que hay, y perdices. Yo hacía trampas de madera que se van armando ¿Y así. le llegaba con esos pájaros a su mamá? No, a veces sí caían perdices varias y chiricocas y palomas, la paloma turca, que le gusta el maíz. Yo agarré muchas. Y hay un señor en Mantecal que se llama Miguel Ruiz, que lo entrevistaron para un libro que salió. Y él dice: ¿usted conoce a Cristóbal Jiménez? Sí, yo lo conocía, que estaba muchacho. Una vez pasé en un caballo por la casa de él y estaba haciendo una trampa para atrapar pájaros. Su recuerdo. Sí. ¿Y su madre qué le decía? Bueno, mi mamá era una mujer muy bailadora. Se pasaba hasta 3 días bailando cuando, como ella decía, cuando no me tenía a mí, cuando no tenía muchachos. Zapateando. Se iban los viernes, ella barría la casa, le ponía un candado y se iba con mi papá donde había un baile un viernes en la tarde y volvían el lunes a mediodía.
3 días bailando. 3 días de parranda. Y parrandeando. O sea, disfrutó no tener hijos todavía. Ella bailaba mucho y le gustaba mucho eso. Después que yo llegué a ser conocido, ella, tuvimos el privilegio, yo la traje a programas de televisión, la llevé a show. Y cuando a mí me contrataron la primera vez como cantante, que fue un negocio aquí en Coche, el tranvía de Coche, que era el mejor negocio para la época por la variedad musical en el centro comercial de Coche, me pagaban 30 bolívares diarios y con el primer sueldo le compré un corte de tela muy bonito con unas flores porque a ella le gustaba mucho para que hiciera un camisón, vestido mateado. Y ella se ponía ese vestido y decía, este corte me lo regaló mi hijo con su primer sueldo. Ganaba 30 bolívares, era cantante de planta en el tranvía de Coche. ¿Y un recuerdo de su padre? Bueno, tengo muchos recuerdos de mi padre, pero lo que más me marcó, entre otras cosas, tengo mucho, es que él vino una vez a Maracay, al centro del país, y me llevó 3 discos, de esos discos negros, 33 revoluciones, de música venezolana. Los que están... ¿Cuántos años tenía usted en ese momento? Debo haber tenido 7 años. Un disco era de Mario Suárez, el otro era de Ángel Custodio Loyola, el cantante llanero que sonaba para la época, y el tercer disco era de música mirandina, de Pancho Prim. Pero me llevó además unos libros, y recuerdo entre ellos mucho que me llevó Rubén Darío, sus 100 mejores poesías. Y de ahí en adelante yo le tomé un gran cariño. No sabía la importancia de Rubén Darío en la poesía latinoamericana y mundial, pero mi papá, que era un campesino, me llama la atención cómo escogió asertivamente ese libro y me lo llevó, que fue, de paso, un libro que puede haber decidido mi destino, porque yo después estudié literatura y precisamente de un regalo de un padre campesino, un hombre que sabía andar a caballo, que era llanero, y escoge las mejores poesías de Rubén Darío para un niño, para llevársela allá. Justamente a eso quería llegar, porque ¿cómo decide Leobo después convertirse en cantante, pasando por además sus estudios académicos en la Universidad Central como en letras? ¿En qué momento decide, mira, yo creo que el mundo de la música, digamos, es lo que me va a caracterizar, aun cuando usted tiene otro abanico de condiciones con los que la conocemos? El mundo de la música, para el llanero, le repito, para mí era natural cantar. Forma parte de la dinámica. Porque todos esos muchachos que crearon conmigo nos íbamos por un baile y veíamos los cantadores y pasábamos nada más para escucharlos cantar. Y había otro grupo que se ponía a bailar. Yo era el grupo que me quedaba era viendo los cantadores. Y vi mucha gente que pasaban 2 días cantando y no repetían coplas, ni cantaban cosas aprendidas, eran improvisadores. Y eso me llamaba mucho la atención, y el arpa me llamaba, el sonido de las cuerdas era un llamado misterioso. Pero conmigo se levantaron como 17 muchachos de la misma edad, como decía mi mamá, contemporáneos, que cantaban también y cantaban bien. Lo que pasa es que yo seguí y tenía claro que quería grabar un disco. Y el primer disco que grabé fue un 45, que yo mismo lo pagué. Tuve que pagarlo, costearlo, pagarle a los músicos y pagar aquí en Caracas. Y bueno, después vino una historia larga porque estudiaba en Maracay y ahí conocí a Jesús Moreno, el rey del pasaje, que estaba sonando mucho. Nos hicimos amigos, él empezó grabando composiciones mías, un pasaje que se llama Siempre hay una Margarita, que sonó mucho en Colombia, en los llanos de Venezuela y Colombia. Después me grabó un joropo que se llama Alma Pureña. Y después Jesús y yo grabamos 5 contrapunteos. Y entonces ya de ahí en adelante la gente conoce comercialmente a Cristóbal Jiménez. ¿Y cuándo comienzan los estudios académicos? ¿Cuándo decide venirse a Caracas? ¿Cómo toma Bueno, esa ya yo estaba en decisión? Maracay y estudiaba bachillerato. Yo estudiaba en el José Luis Ramos y el Manuel Atanasio Girardot, y Jesús Moreno estudiaba en la Escuela Técnica de Maracay, y vivíamos en la misma casa. La casa de una señora que se llamaba Carmen Rivas, madre de un compositor, José Ángel Rivas. Entonces estudiábamos y estábamos grabando, yo lo acompañaba a él los fines de semana a la fiesta, por ejemplo en Calabozo, después nos íbamos para el Tinaco, para el Pau, para el Baúl, para Valencia. Yo lo acompañaba a las grabaciones, yo estaba en el estudio con él, le terminaba letras, le regalaba letras, se grababa directo. Y entonces estaba el arpa aquí, el 4 aquí, la maraca allá, el bajista allá, y el cantante ahí, y yo me sentaba al lado del piano calladito a escuchar. Entonces cuando me tocó grabar ya yo estaba familiarizado más bien con los estudios, para un hombre que venía de las parrandas en el Alto Apure
enfrentarse a un estudio, al punto que yo llegué a Discomoda, que era el sello famoso de la época, que los estudios de Discomoda quedan en Carapita, todavía están los galpones ahí, pero yo veía en Mantecal que el logo de los discos eran las Torres del Silencio, las dos torres. Se fue para allá. No, yo creía que Discomoda, el estudio era ahí donde estaba ese edificio. Entonces le dije al maestro Omar Moreno que yo quería conocer Discomoda. Me dijo, yo voy ahora para Discomoda, y me fui con él. Y teníamos rato allí. Le dije, maestro, ¿pero cuándo es que me va a llevar a Discomoda? Me dijo, pero este es Discomoda. Pero esta foto no está aquí. Digo, no, pero tuve un rato para poder procesar que la foto del centro Simón Bolívar, Torre Norte y Torre Sur, era el logo del sello, no era el lugar. No era el lugar. Bueno, entonces comencé a grabar, entré en el mundo de la grabación. Después que grabé con Jesús 5 Contrapunteos, grabé mi primer LP el año 77. Y medio sonó, pero no tuvo una gran difusión. Y de ahí grabé una canción que se llama El Último Coplero, que sonó posteriormente los años, pero en su momento tuve que esperar el segundo LP, que fue el año 79, donde estaba la canción Vestida de Garza Blanca, así que eso sí fue un éxito muy grande, y de ahí en adelante conoce el pueblo venezolano a Cristóbal Jiménez. Mi abuela se llamaba María Ignacia Farfán, era esos Farfán que pelearon en las queseras del medio y en Carabobo. Yo vengo de una descendencia de los Bravos de Apure. Ella llamaba María Ignacia Farfán. Era una mujer rezandera, le rezaba las ánimas, curaba el mal de ojo. Hablando de Garza Blanca, porque ciertamente ya lo acaba de mencionar, hay una anécdota por ahí de Garza Blanca en una radio en Apure. Cuéntenos cuál fue esa experiencia en Radio Apolo, que usted fue a entregar su disco. No, en Maracay. En Maracay. En Turmero, precisamente, que era Radio Apolo. Era la emisora más popular y se escuchaba mucho en los barrios de Maracay, en las camionetas de pasajeros, en el autobús, la más oída. Y entonces yo fui a llevar mi disco con Vestida de Garza Blanca, porque era muy difícil para la época, repito, el año 79, que un cantante llanero lo pautaran en horarios regulares, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Era muy difícil, ahí sonaba música popular, música bailable y música de afuera, pero no sonaba música llanera. Entonces fui a Turmero y llevé mi disco. Después mandaba a familiares y amigos, les daba monedas sencillas, bolívares, para que llamaran. Yo me traje el teléfono. Mira, llaman para Radio Apolo y pide Vestida de Garza Blanca. Entonces ellos iban y todo el mundo me decía, no, que no la tienen. Yo decía, es que no llamaron y me dicen así para que me quede quieto. Y entonces yo mismo agarré una bicicleta y fui a una esquina y llamé. Mira, buenas tardes. Radio Apolo, sí. ¿Me puede complacer con la canción Vestida de Garza Blanca de Cristóbal Jiménez? Me dijo el tipo, no la tenemos aquí. Pero yo le conocí la voz, que era el musicalizador que había ido a hablar con él. No la tenemos aquí. Yo, ¿cómo no la vas a tener si yo te la llevé la semana pasada? Le dije, yo te llevé el disco. Después el hombre llegó a ser Ángel Rodríguez Silva, que era el musicalizador. Pero le pusieron la canción. Me pusieron la canción, fue todo un éxito, llegamos a ser grandes amigos, hicimos. Después me puso Una casita bella para ti, Al caraván compañero, El corrido de Maizante, El ánima del Taguapire, La tristeza del payaso, todas mis canciones, y llegamos a ser grandes amigos. Y con Radio Rumbo aquí en Caracas me pasó algo similar. Señor Cristóbal, le queremos traer un arroz con leche. Un arroz con leche, no es como el de su abuela Ignacia. Nunca será igual. Cuéntenos cómo era. Bueno, porque mi abuela Ignacia... Ahí está, así que bueno, ahí lo puede colocar. Ni como el que hacía su abuela tampoco. Me imagino. Porque uno tiene esos recuerdos en su infancia, la comida de la mamá. Por ejemplo, yo no he probado un sancocho de gallina, toda Venezuela y el mundo por donde he caminado, más sabroso que el que hacía mi mamá. Lo invito a que lo pruebe, ahorita lo prueba. ¿Por qué no lo dejamos y me lo como en lo que terminemos? Ah, bueno. Para comérmelo con todo. Pero mire, sobre todo la canela. Le da un aroma al arroz con leche, lo enriquece, lo repotencia. Eso es para que se recuerde de su abuelita también. Y del programa. Y que nunca olvide esos recuerdos bonitos, porque me imagino que su abuela también fue significativa y fue la primera que estuvo ahí también alentándolo. Mi abuela se llamaba María Ignacia Farfán. Era esos Farfán que pelearon en las queseras del medio y en Carabobo. Yo vengo de una descendencia de los Bravos de Apure. Ella llamaba María Ignacia Farfán. Era una mujer rezandera, le rezaba las ánimas, curaba el mal de ojo,
la erisipela, las llagas del ganado, con oraciones. Era una mujer de una espiritualidad muy profunda y de ahí me ha quedado a mí eso, ciertas cosas que vi en el llano, que viví en el llano, y ella nos cuidaba y nos quería mucho. María Ignacia Farfán, que Dios la tenga, como decían por allá en Apure, que Dios la tenga, te la tenga, que reciba este recuerdo. Esos recuerdos de la familia, de esa familia que te impulsa a ser y que a todos nosotros nos impulsa a ser lo que somos y que tenemos recuerdos hermosos. Ahí está el tema de la música, bueno, lo caracteriza el tema de las letras. A mí me llama mucho la atención porque no era muy visto, o no ha sido muy visto, digamos, que alguien venga del llano con ese conocimiento y con esa pasión por la escritura como lo tiene Cristóbal Jiménez. Bueno, es que como todo niño de los que vivíamos en el vecindario, a los llaneros de por sí les gusta leer mucho. Usted hablaba con cualquier encargado de un acto para la época. Mi papá leía. Ellos de por sí el llanero les gusta la lectura. Ya leían a Alejandro Dumas, leían... Yo conocí un señor que era un campesino y tenía una gramática francesa, tenía la obra de Alejandro Dumas, tenía un libro que se llamaba Retosos Gramaticales de Miguel Ángel Granado, supongo que era un maestro viejo caraqueño, el libro Mantilla, que era famoso, y llegaban las selecciones del Reader Digest, la revista Selecciones, que como sabemos es una revista que vende el modo de vida americano. Yo como revolucionario no debería, pero eso era lo que llegaba para la época, y tengo que decir. Entonces leíamos la revista Selecciones, que traía artículos y además publicaba libros. Yo leí un libro que publicaba Selecciones del Reader Digest que se llama El Águila Solitaria, que era la biografía de Charles Lindbergh, el primer piloto que hizo el vuelo sin escala de París a Nueva York, y está en los inicios, aquí vino en la época de Gómez, está en los inicios de la aviación, y ese libro me resultó apasionante. Todavía recuerdo una foto y lo que decía, cuando Lindbergh llega a París, dice: la multitud enardecida invade el aeródromo de París. Y está la foto cuando la gente aterriza a Lindbergh y rodean la avioneta. Entonces leí esos libros y me enamoró la literatura. Después yo estudiaba en el pueblo y quitaba muchos suplementos prestados, y eso me costaba un chichorro a leer esos suplementos, que era lo que llegaba para la época. Dije, yo voy a estudiar literatura. Y fue así como decidí ingresar a la Universidad Central de Venezuela. Yo de Maracay salí para Mérida, porque me fui para Mérida. Dije, voy a ver cuándo son las inscripciones en Mérida, y había una cola, ya se estaba inscribiendo y me inscribí el mismo día. Y estudié 3 semestres en Mérida. Pero en Mérida, para la época, hacía mucho frío. Mucho frío ponllanero. Y puro estudiar y frío. Entonces veía en el periódico que aquí en Caracas los centros, la cervecería estaban presentando cantantes llaneros, y veía, no, yo me voy para Caracas, estudio en la Central y canto. Y en efecto, a los 15 días de estar en Caracas, me contrataron en el tranvía de Coche, como te conté. En el tranvía de Coche, en el centro comercial de Coche. Después canté en La Pureña, había mucha cervecería y eso. Yo quería tener un conocimiento y la herramienta, conocer a fondo la literatura, pues. Entonces estudié en la Universidad Central. La tesis mía fue sobre el corrido apureño. Yo había hecho una recopilación sin querer, porque se me acerca mucha gente, se me acercaba y me llevaban corridos para que los grabara, corridos que yo sabía que los campesinos, los llaneros me decían. Y en el libro hay 135 corridos y un estudio lingüístico. El libro se llama El corrido apureño, estudio, antología y vocabulario. Yo pretendo en el libro, más que todo, despertar en los venezolanos, en los lectores, el sentimiento, la conciencia de que hay que preservar todas estas manifestaciones. Yo hice el libro sobre el corrido apureño, pero yo quiero que mañana otro recopile los corridos guariqueños, los corridos portugueseños, los corridos barineses, los corridos del llano de Anzoátegui, que hay una parte que, aunque geográficamente no es llano, pero tiene las mismas costumbres. El llano trasciende lo geográfico. El llano colombo venezolano, que tienen la misma estructura de los corridos apureños. Entonces estos corridos, entre otras cosas, el mejor estudio sobre el corrido que consulté en la bibliografía es de un norteamericano, fíjese, Merle Simmons, pero lo hizo sobre el corrido mexicano. Eso quiere decir que hay corrido mexicano, hay de todo. Encontramos corrido en Centroamérica, y en el libro también estudio su nexo del corrido con el romancero español, desde los estudios que hace Ramón Menéndez y Pidal y todos esos filólogos,
cómo empieza el romancero español, cómo llega aquí y cómo se toman entonces esos temas y se aclimatan, y entonces se le canta a la mujer amada, se le canta a un perro fiel, se le canta a un caballo bueno, a la vida, a hechos históricos, a los sucesos de la Federación, a batallas y a Bolívar. Entonces claro, el corrido es una especie de crónica, es el romancero criollo, y yo quiero que conozcas ese libro. Lo bautizamos en la feria reciente Filben, en el Palacio Legislativo. Estuve hace poco en Mérida y hablé del libro. Allá me reencontré con un viejo profesor, Alberto Rodríguez, que me dio clase el año 75. Hay una bonita, digamos, sinergia entre ese cantante, ese hombre de la música llanera, ese estudioso de las letras, pero yo quiero hablar del amor. Del amor. ¿En qué momento entra Lluvis a su vida? ¿Y cómo entra Lluvis a su vida? Su señora esposa. 40 años ya tienen juntos, o más de 40. Nosotros estudiábamos en un liceo en Maracay, que se llamaba antes Andrés Bello y era comercial solamente, y después cuando vinieron los ciclos diversificados, ahora es el Liceo Manuel Atanasio Girardot. Yo estudié en el José Luis Ramos en Maracay, un liceo muy conocido, mucha tradición en las Acacias, y cuarto y quinto año de humanidades en ese Liceo Manuel Atanasio Girardot que queda en Las Delicias, la cooperativa detrás del polideportivo, para los que están viendo, de Maracay. Y entonces, bueno, llegó la muchachita y yo la vi. Ajá. Y me le acerqué, bueno, y le cantó una copla. Y me enamoré de ella, ¿no? Y nos casamos ese mismo año, nos graduamos de bachilleres. ¿Y cómo la conquistó? Porque ella sí era de Maracay. Y era de Maracay. ¿Cómo la conquistó? ¿Al estilo llanero? Todavía no sé cómo. Total que, no, primero yo me la acercaba y ella ni me hablaba y se iba por un lado y eso. Tuve que amansarla primero, porque acuérdense que los llaneros somos amansadores, acostumbrados. Y no, bueno, como estudiantes nos fuimos relacionando, hablando. Y, bueno, tenemos ya 3 hijas grandes, casadas, y 5 nietos. Producto de ese encuentro en el Liceo Manuel Atanasio. Porque yo lo conocí 10 años antes de aparecer en el panorama nacional. Antes que la gente conociera quién era Hugo Chávez, yo hablaba con él. Puras hembras, tuvo. Puras hembras, sí. ¿No tuvo quizás esa necesidad o esas ganas de tener un varoncito? Bueno, sí, cuando nació la primera, nosotros esperábamos un varón y ya la teníamos el nombre, lo íbamos a poner Juan Cristóbal. Juan porque mi mamá es Juana y Cristóbal por mi papá que se llamaba Cristóbal. Además por un libro muy bueno que yo había leído de Romain Rolland que se llama Juan Cristóbal, que es la vida de un músico, no sé si de Bach, de Juan Sebastián Bach, premio Nobel, Romain Rolland. Y entonces el libro me gustó mucho. Y dije, qué casualidad, mi mamá se llama Juana, mi papá Cristóbal, y este libro se llama Juan Cristóbal, y es la vida de Bach, y es un premio Nobel.
No, se va a llamar Juan Cristóbal. Y cuando estamos esperando a Juan Cristóbal, ¿Se terminó no, ya, llamando cómo? ¿Bexabé? nace Bexabé. Claro que ya para la época sí se sabía por medio de los, ¿cómo que llaman? Los ecos. Los ecos, ya iba a decir los cronogramas, los ecosonogramas, el sexo. Pero para la época de mi mamá, volviendo, ni siquiera llegó a saber, aunque estuvo en manos de una partera con mucha experiencia que llamaba Carmen Ramos. Mire, la gente de mi época, Carmen Ramos, debe haber ayudado a traer al mundo el 80% de la población de Mantecal. Al punto que yo propuse en un festival la última vez que canté que le hiciéramos una estatua en el pueblo. Pero Carmen Ramos, con toda su experiencia de partera y la sabiduría que tienen las parteras, no sé si no se dio cuenta que éramos dos. Imagínese. Siempre me ha llamado la atención eso. Si éramos dos. Y si es verdad eso de que uno escoge la familia antes de venir para acá, cuando lo llaman y dice, no, yo quiero estar aquí. El otro también escogió a esa familia de dos campesinos apureños allá en el Alto Apure, en Mantecal, en el vecindario del Chacero. El vecindario donde yo nací era el pueblo de Mantecal, que en 1819 visita a Simón Bolívar y de ahí sale con su ejército a liberar a la Nueva Granada, al paso de los Andes. Es un pueblo histórico. Bolívar estuvo 6 veces en Apure y estaba en Mantecal, y hay cartas desde Mantecal. Hay una carta que le escribe a Fanny Duvilar, una prima suya que le está enamorado, desde Mantecal. Dice, me voy montando en el caballo, estoy en Mantecal. O sea que sus raíces revolucionarias también vienen incluso desde el momento de su nacimiento y el lugar donde nació, porque ha estado vinculado a la revolución con el comandante Chávez, porque cuántas imágenes no se tienen, cuántos encuentros cantando yo creo que con el comandante Chávez, Linda Varina. Chávez es una especie de morocho que yo me conseguí en la vida, porque yo lo conocí 10 años antes de aparecer en el panorama nacional, antes que la gente conociera quién era Hugo Chávez. Yo hablaba con él, hablábamos. ¿Cómo se conocieron? Yo estaba cantando en un festival en San Fernando y el hombre se me acerca. Por cierto, siempre me llama la atención que andaba impecable con su traje de gala, traje azul de la academia y un kepis blanco, creo. Y se me acerca, me dice, mire, pero yo era el artista de esa época, uno de los artistas que más sonaba en el país. Y entonces se me acerca el hombre y dice, mire, quiero que vayas para el Orsa a cantar. Y bueno, también dame mi teléfono, me llama después y eso, Y el hombre después se me acerca otra vez con esa insistencia, y yo, como me llamaban tanto y broma, al principio no le presté mucha atención. Pero él después fue a mi casa en Mantecal, habló con mi papá. Mi papá siempre me decía, mire, llame al capitán cuando llegue a Caracas, que él estaba en el Palacio Blanco, que él quiere hablar con usted. Mi papá me llegaba al chinchorro y me decía así por la cordura, no se le vaya a olvidar llamar al capitán. No, papá, yo lo voy a llamar. Bueno, y 10 años y hablábamos, una vez amanecimos a orilla del río Arauca hablando, porque la chalana se estaba filtrando y yo tenía que venir para Maracay y no pude pasar en la noche, total. Es increíble cómo yo amanecí hablando con él, intercambiábamos lecturas, yo le decía cuál era mi manera de pensar que tenía sobre los indios de Apure, los Yaruru y los Cuivas, sobre la situación de los campesinos de Apure, sobre el latifundio. Y fíjese que Dios me dio la misión, la suerte, dice la gente, de que yo fui constituyente en el 99, él me metió, y la propuesta que aparece en la Constitución, el latifundio es ajeno al interés social, llega de Apure, la traigo yo y la defiendo. Yo soy uno de los que hablo, eso está en el diario de Debate, sobre el latifundio, y hago una exposición de los grandes actos de Apure y de la historia, actos como el acto del frío que tiene 75.000 hectáreas, el acto del Cedral, la familia, la sucesión tal que tiene, mientras los indios están aquí, los campesinos aquí que no tienen acceso a la tierra para sembrar una mata de yuca, un palo de yuca ni una mata de topocho. Usted los defendió. Yo los defendí y los tengo ahí. Chávez llega esta es una historia larga, yo quisiera tener un día 5 horas por la televisión para contarle al pueblo venezolano toda esa larga relación. Pero además fue una relación que trascendió las pantallas, porque nosotros los veíamos y había una simbiosis muy hermosa cuando usted cantaba con el comandante Chávez. Bueno, él hacía pues su intento hermoso de cantar. No, y cantaba, hay unos videos por ahí donde canta canciones completas. Porque ¿qué es lo que pasa? Yo soy amigo de él 10 años antes. Viene la rebelión militar, va preso y seguimos la relación.
en el cuartel de San Carlos le voy a dar una serenata, lo visito en Yare. Con la llegada de Chávez al poder, la cultura venezolana alcanza su máximo esplendor. La industria editorial, El Perro y la Rana, Monte Ávila, los movimientos sinfónicos, el teatro. Chávez cantaba hasta canciones mexicanas. Sí. Le hicimos un homenaje a Vicente Fernández en Miraflores. Entonces toda la cultura es la visión del estadista que entiende lo que dijo Mario Briceño Iragorri, que lo primero que trata de dominar una potencia cuando va a invadir a otra, una potencia a un país, son sus bases culturales. Puras hembras, tuvo Pura usted. hembra, sí. No tuvo quizás esa necesidad o esas ganas de tener un varoncito. Bueno, sí, cuando nació la primera, nosotros esperábamos un varón y ya la teníamos el nombre, lo íbamos a poner Juan Cristóbal. Juan porque mi mamá es Juana y Cristóbal por mi papá que se llamaba Cristóbal. Además por un libro muy bueno que yo había leído de Romain Rolland que se llama Juan Cristóbal, que es la vida de un músico, no sé si de Bach, de Juan Sebastián Bach, premio Nobel, Romain Rolland. Y entonces el libro me gustó mucho. Y dije, qué casualidad, mi mamá se llama Juana, mi papá Cristóbal, y este libro se llama Juan Cristóbal, y es la vida de Bach, y es un premio Nobel. No, se va a llamar Juan Cristóbal. Y cuando estaba esperando a Juan Cristóbal, ¿Se terminó no, ya- llamando cómo? ¿Betsabe? nace Bexabé. Claro que ya para la época sí se sabía por medio de los, ¿cómo que llaman? Los ecos. Los ecos, ya iba a decir los cronogramas, los ecosonogramas, el sexo. Pero para la época de mi mamá volviendo, ni siquiera llegó a saber, aunque estuvo en manos de una partera con mucha experiencia que llamaba Carmen Ramos. Mire, la gente de mi época, Carmen Ramos, debe haber ayudado a traer al mundo el 80% de la población de Mantecal. Al punto que yo propuse en un festival la última vez que canté que le hiciéramos una estatua en el pueblo. Pero Carmen Ramos, con toda su experiencia de partera y la sabiduría que tienen las parteras, no sé si no se dio cuenta que éramos dos. Imagínese. Siempre me ha llamado la atención eso. Si éramos dos. Y si es verdad eso de que uno escoge la familia antes de venir para acá, cuando lo llaman y dice, no, yo quiero estar aquí. El otro también escogió a esa familia de dos campesinos apureños allá en el Alto Apure, en Mantecal, en el vecindario del Chacero. El vecindario donde yo nací era el pueblo de Mantecal, que en 1819 visita a Simón Bolívar y de ahí sale con su ejército a liberar a la Nueva Granada, al paso de los Andes. Es un pueblo histórico. Bolívar estuvo 6 veces en Apure y estaba en Mantecal y hay cartas desde Mantecal. Hay una carta que le escribe a Fanny Duvilar, una prima suya que le está enamorado, desde Mantecal. Dice, me voy montando en el caballo, estoy en Mantecal. O sea que sus raíces revolucionarias también vienen incluso desde el momento de su nacimiento y el lugar donde nació, porque ha estado vinculado a la revolución con el comandante Chávez, porque cuántas imágenes no se tienen, cuántos encuentros Bueno, cantando yo creo que con el comandante Chávez Linda Varina. Chávez es una especie de morocho que yo me conseguí en la vida, porque yo lo conocí 10 años antes de aparecer en el panorama nacional, antes que la gente conociera quién era Hugo Chávez. Yo hablaba con él, hablábamos. ¿Cómo se conocieron? Yo estaba cantando en un festival en San Fernando y el hombre se me acerca. Por cierto, siempre me llama la atención que andaba impecable con su traje de gala, traje azul de la academia y un kepis blanco, creo. Y se me acerca, me dice, mire, pero yo era el artista de esa época, uno de los artistas que más sonaba en el país. Y entonces se me acerca el hombre y dice, mire, quiero que vayas para el Orsa a cantar. Y bueno, que también, dame mi teléfono, me llama después y eso, Y el hombre después se me acerca otra vez con esa insistencia y yo, como me llamaban tanto y broma, al principio no le presté mucha atención. Pero él después fue a mi casa en Mantecal, habló con mi papá. Mi papá siempre me decía, mire, llame al capitán cuando llegue a Caracas, que él estaba en el Palacio Blanco, que él quiere hablar con usted. Mi papá me llegaba al chinchorro y me decía así por la cordura, no se le vaya a olvidar llamar al capitán. No, papá, yo lo voy a llamar. Bueno, y 10 años y hablábamos, una vez amanecimos a orillas del río Arauca hablando, porque la chalana se estaba filtrando y yo tenía que venir para Maracay y no pude pasar en la noche, total. Es increíble cómo yo amanecí hablando con él, intercambiábamos lecturas, yo le decía cuál era mi manera de pensar que tenía sobre los indios de Apure, los Yaruru y los Cuivas, sobre la situación de los campesinos de Apure, sobre el latifundio.
Y fíjese que Dios me dio la misión, la suerte, dice la gente, de que yo fui constituyente en el 99, él me metió, y la propuesta que aparece en la Constitución, el latifundio es ajeno al interés social, llega de Apure, la traigo yo y la defiendo. Yo soy uno de los que hablo, eso está en el diario de debate, sobre el latifundio, y hago una exposición de los grandes actos de Apure y la historia, actos como el acto del frío que tiene 75.000 hectáreas, el acto del Cedral, la familia, la sucesión tal que tiene, mientras los indios están aquí, los campesinos aquí que no tienen acceso a la tierra para sembrar una mata de yuca, un palo de yuca ni una mata de topocho. Usted los defendió. Yo los defendí y los tengo ahí. Chávez llega al... Esta es una historia larga, yo quisiera tener un día 5 horas por la televisión para contarle al pueblo venezolano toda esa larga relación. Pero además fue una relación que trascendió las pantallas, porque nosotros los veíamos y había una simbiosis muy hermosa cuando usted cantaba con el comandante Chávez. Bueno, él hacía pues su intento hermoso de cantar. No, y cantaba, hay unos videos por ahí donde canta canciones completas. Porque ¿qué es lo que pasa? Yo soy amigo de él 10 años antes. Viene la rebelión militar, va preso y yo seguimos la relación. En el cuartel de San Carlos le voy a dar una serenata, lo visito en Yare. Con la llegada de Chávez al poder, la cultura venezolana alcanza su máximo esplendor. La industria editorial, El Perro y la Rana, Monte Ávila, los movimientos sinfónicos, el teatro. Chávez cantaba hasta canciones mexicanas. Sí. Le hicimos un homenaje a Vicente Fernández en Miraflores. Entonces toda la cultura es la visión del estadista que entiende lo que dijo Mario Briceño Iragorri, que lo primero que trata de dominar una potencia cuando va a invadir a otra, una potencia a un país, son sus bases culturales. ¿Usted sabía algo de esos planes del comandante Chávez del 4 de febrero? Ya que tenía una amistad de 10 años. Nunca me habían hecho esa pregunta así en público. Bueno, yo sabía, sí, sabía. No solamente yo, había un grupo de civiles, pero yo siempre fui uno, y Eneas Perdomo, al punto que él, antes de salir para la rebelión, fue a pedirle la bendición a Eneas y a despedirse. Porque pienso que podía morir en el intento. Claro. Le dijo, estoy en esto, y Eneas al principio no estuve de acuerdo, pero él dijo, bueno, si tú decidiste eso, Dios te bendiga y que Dios te acompañe. Porque es que yo mismo le dije, aquí hay que hacer esto, desde que lo conocí. Aquí hace falta hacer esto, así, y le hablaba de la realidad apureña, le hablaba de los indios, mira cómo están los indios. Una vez amanecimos en el Orza y cuando terminó la fiesta, yo creí que se había ido todo el mundo, y en lo que amaneció salimos al patio y lo estaban esperando los indios, lo rodearon y le pedían real para la comida, para los remedios, y le digo, mire, capitán, cómo están los indios en Venezuela, los pueblos originarios, nuestros indios, bro. Yo estaba medio prendido porque había tomado bastante, entonces lo rodearon y me aparté para que él hablara con los indios. Le decían, papa. Entonces volví y le dije, ¿qué es lo que quieren? No, que no tienen para comprar. Y escuché que él le dijo, no tienen para comprar la comida y los remedios. Escuché que él le dijo, no, todos los reales que tenía se los pagué a los cantantes, a los músicos. Yo había peleado con él primero, porque me quería dar 3.000 bolívares, y yo le dije, si no me dan 5.000 bolívares no voy. Entonces al final me recogió, me dio unos billetes dobladitos y me dio los 5.000 bolívares. Cuando vi que los indios estaban pidiéndole que él no tenía, saqué el dinero que me había dado y se lo repartí a los indios. Y a él eso le llamó mucho la atención, porque dice, este pelea conmigo para que le pague. Pero repartió. Y después repartió la cosa, y de ahí dice, él lo ha dicho, lo dijo, lo dejó grabado, que eso le había dado mucho la atención. Bueno, después cantamos, yo canté con Chávez en más de 1.000 oportunidades, a lo largo de esos, antes de que él llegara al poder. Después que Chávez llega al poder, por ejemplo, le hizo cuando vino Putin, después del día de entrevistas oficiales, en la noche le hizo una recepción y me llamó para que le cantaría. Entonces le cantábamos los dos, estuvimos como hasta las 3 de la mañana con Putin, el gran protagonista en estos momentos de la política mundial. Estuvimos ahí con el presidente de Siria, estuvimos una vez en el Meliá, cuando venía Evo Morales, cuando venía Correa, Cristina Kirchner, le cantamos en la Academia Militar. Entonces yo viajé con él a Paraguay, a la toma de posesión de Fernando Lugo, y cantaba, y lo puse a cantar allá, en un acto público. Fuimos a Panamá, a los actos con motivo de un aniversario centenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, a Cuba, cuando él jugó béisbol.
Chávez estaba pichando y yo en la tarima cantaba. Eso fue como usted dijo, una simbiosis. Claro, porque se veía, era como evidente que había algo más allá de la Al condición punto de del que una llano. vez en una rendición de cuentas anual en la Asamblea Nacional, Chávez me nombró 14 veces. Eso está documentado, esto no son inventos, eso lo podemos encontrar, corroborar. Claro, te repito, ya teníamos como 10 años de amistad cuando él sale a la ¿Y nunca palestra. contrapunteó con Chávez? No, porque Le hubiese ganado. él no era contrapunteador, él le gustaba era cantar y componía. En ese libro hay un corrido de Chávez. Si no en ese, en otro que voy a sacar, porque yo le grabé un corrido que se llama El corrido del Catire Acosta Carle. Y él le saca al compañero que cayó en el valle, a Acosta Carle, comandante que cae, que va a tomar un cerro, una cosa, y le dan un balazo. Mataron al Catire Acosta Carle. La tormenta de los pueblos se desató por las calles, no quedaba nada en pie desde Petare hasta el valle, y Caracas tenía sed, y la sed era de sangre. ¡Ay, balazo! En un instante te llevaste a mi compadre. Así comienza ese romance, ese es un corrido llanero que escribió el comandante Chávez. Entonces Chávez, yo he dicho siempre, comenzó siendo un amante de la música llanera, que escuchaba los programas de radio en Caracas, de Barinas, que salían de Caracas, Radiodifusora Venezuela, después Radio Barinas allá, escuchaba el Carrado de Palmarito, después se va para el Orza, se compenetra con los bailadores, los cantadores, sistematiza toda esa problemática que aparece en los corridos, la tenencia de la tierra, la explotación del campesino, la problemática indígena, el problema ecológico, que están matando los vagos, la explotación de los peces. Entonces, de ahí toma ideas para su proyecto político, en mi opinión, o por lo menos para reforzar su programa político. Después Chávez, después de la rebelión militar, Chávez pasa a ser cantado por los llaneros. Aquel 4 de febrero, el comandante Acero es el protagonista de las historias. Y después que llega al poder como estadista, entiende que hay que defender eso como parte de la identidad y la cultura de los pueblos. Y después cambia la cultura, porque usted peleó en Radio Apolo para que pusieran vestida de garza blanca, y después con el comandante Chávez, pues la cultura del llano también se escuchaba en la radio, también se veía en la televisión. Porque todos los programas iban vinculados, digamos, Chávez, para esa Chávez reivindicó nuestro cuando iba a hacer una folclore. cena en Miraflores, me contó la gente del protocolo, por ejemplo, la cena iba a ser en este salón, y él llegaba a inspeccionar y decía, aquí me dejan un pedacito porque aquí vamos a poner una arpa. Él mismo decía, déjeme un espacio porque traigo una arpa. Y el arpa viajaba en el avión presidencial, en gira. Pero no solamente la música llanera, siempre lo he dicho, lo repito, con la llegada de Chávez al poder, la cultura venezolana alcanza su máximo esplendor. La industria editorial, El Perro y la Rana, Monte Ávila, los movimientos sinfónicos, el teatro. Chávez cantaba hasta canciones mexicanas. Sí. Le hicimos un homenaje a Vicente Fernández en Miraflores. Entonces toda la cultura es la visión del estadista que entiende lo que dijo Mario Briceño Iragorri, que lo primero que trata de dominar una potencia cuando va a invadir a otra, una potencia a un país, son sus bases culturales. Y él como estadista, como revolucionario entiende, no, hay que defender Venezuela, su música y su identidad, los tambores, la gaita, el joropo. Y hay que defenderlo y pasar las fronteras también en la defensa de nuestros valores. Nosotros estamos hablando de este Cristóbal Jiménez, que es una figura en la representación de nuestra música llanera, pero que también estudió en la Universidad Central de Venezuela letras, y que es un apasionado también de eso, un diputado, alguien que ha estado, digamos, inmerso en todo este mundo y que le ha dado un giro importante, quizás a los de Apure, pero estamos seguros que a toda Venezuela. Ese amor que trasciende de Cristóbal Jiménez también trasciende para la familia, porque su familia, a quienes pudimos contactar, bueno, todos muy felices por tener algún contacto con usted. Y hay gente que lo quiere saludar, y personas que lo quieren mucho, desde incluso fuera de nuestras fronteras, que también quieren enviarle un mensaje, y se lo vamos a poner para que usted vea de qué se trata. Vamos a ponerse. Algo que pueda decir de mi abuelo es que es fabuloso, canta súper bien, tiene su carrera artística. Y bueno, y él y yo compartimos la misma pasión por los libros. Me encanta leer, y a él también. Y siempre que podemos discutimos de cosas literarias, y es realmente fantástico. Le echo mucho de menos y le quiero muchísimo. Besos. A mí me gustan muchísimo las canciones de mi abuelo, porque yo siento que me transmiten mucha energía, mucha felicidad. Tiene una voz muy bonita y me siento muy orgullosa de ser la nieta de un cantante profesional que tiene una voz increíble. Me encanta cantar, y desde pequeña comparto esta pasión con mi abuelo. Además, me gusta bailar la música llanera con mis hermanos.
Me sé todas sus canciones y espero cantarlas muy pronto con él. Chao, Toto. Compartimos el amor por la escritura, donde yo he hecho muchos cuentos donde él es uno de los protagonistas. Y quiero mucho a mi abuelo. Y adiós. Yo toco el contrabajo para que después, cuando sea mayor, acompañarle en la música llanera. Hola Toto, es una canción que tú cantas en la tele. Doctor, ya llegó la hora. José Gregorio, de tu beatificación, este pueblo está contigo y tú eres su fiel amigo, su eterno protector. Adiós. Ahí está Toto, Qué el Toto. bonito eso, me ha sorprendido gratamente. A producción, ¿quién consiguió eso? Ahí están los 3 nietos míos que son españoles. Ah, Elizabeth, Gabriela y Natalia. Bueno, Natalia es hija de Marisela, pero dentro de poco tendrá la doble nacionalidad que lo permite nuestra Constitución, tener doble nacionalidad. Ahora fíjese, ellos desde su mundo, en colegios españoles, ellos siguen recordando a su abuelo, y hay uno que dice que se puso, el menor, Tomás Andrés, dice que se puso a estudiar con trabajo para acompañarme, porque nosotros empezamos grabando con el contrabajo ese grandote, y ahora se graba con el baby, con el electrónico, ¿no? Y el mayor escribe cuentos espontáneamente, yo no le dije, y ha escrito cuentos, le gusta la literatura, qué casualidad, empezando por la mayor, que ya cumplió 15 años, y sí me llamó la atención cuando hablamos, que conoce mucho literatura. Y bueno, nosotros tenemos en España, desde el punto de vista de la literatura, los dueños, los creadores del español. Nosotros hablamos en tal caso español de América, ese español que llega de allá y aquí se nutre con las voces indígenas, con los tecnicismos, los neologismos. Bueno, y es otro español, pero recordemos, este es un mensaje para todos los que están oyendo esto y les gusta la literatura, recordemos que el genoma de la literatura y de la globalización está en el Quijote, la gran obra, y España también aportó a la literatura la mística, el romancero español y la picaresca, que es otro género en la literatura, grandes escritores de la generación del 19, y ellos están allá y por casualidad, ¿qué estás leyendo ahorita? No, que estoy leyendo el poema El mío, sí, tú sabes, y hablamos. Esas son las cosas que lo conectan, que se llevan la sangre, le gusta la literatura. Claro, y el Quijote lo está leyendo. Bueno. Y está leyendo Juan Ramón Jiménez, el poeta, el de Platero y yo. Y entonces me ha sorprendido que son lectoras voraces. Son lectoras voraces y les gusta la música llanera. Siguen escuchando los ritmos de moda ya, pero no se olvida, ellos bailan música llanera. Estuvieron aquí en una escuela con una muchacha que es llanera y los enseñó a bailar, y por cuenta de ellos son grandes bailadores, les gusta la música llanera, pero les gusta la literatura y les gusta escribir. Así que a todos los niños de Venezuela, cuando yo he sido jurado en Corazón Llanero, les pido que lean mucho, que empiecen por los autores venezolanos, después se vayan con los españoles y no tienen para qué andar inventando mucho. Claro, hay que conocer otros, pero... Claro. Tenemos que ir cerrando la entrevista. ¿Cambiaría algo de su vida, Cristóbal Jiménez? Cambiaría algo, sí, me gustaría volver al Mantecal cuando yo tenía, pero con la experiencia que tengo ahorita. Por supuesto que esto es imposible, aunque para Dios nada es imposible. Estoy conforme con mi destino, con la misión que Dios me dio. Cuando veo a los niños hablando, eso es lo que me dice, que ya cuando uno llega abuelo, que ya está... que ya está viejo, pues. Sin embargo, no me siento viejo, tengo ánimo, y este fin de semana por lo menos tengo 2 días de actuación, lo voy a decir por aquí, voy a aprovechar, en Maracaibo. Pero si este programa lo ven ustedes dentro de 2 o 3 meses, yo voy a estar siempre, un viernes, un sábado o un domingo, cantando, llevando mis coplas por toda Venezuela, por Latinoamérica y por el mundo, y con el corazón puesto en Venezuela. Muy bien, bueno, entonces le invito a que se pare para que nos cante algo. A ver, ¿qué nos quiere cantar? Algo aquí para terminar antes de que se coma su arroz con leche. ¿Qué nos cantaría? ¿Cómo terminaríamos nuestro ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí? Por donde usted quiera. Mire,
Señorita Verónica Chacón, animadora de este espacio, comunicadora social. Ahora yo voy a decirle lo que yo he averiguado de usted. Ay, Dios mío. Usted Qué nació miedo. en Catia o el Junquito, usted vive por ahí, ¿verdad? Yo he ido a cantar mucho al Junquito y íbamos antes a comer cochino por allá. ¿Qué canción vamos a cantar? Usted tiene que cantar conmigo. Yo no le puedo hacer esto Un a la pedacito, gente. sí. Vestida de garza blanca, la brisa de la Ay. mañana trajo en el arpa viajera para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita viajera. Ya vio que cantó y vamos a cantar un pedacito. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Esto fue Sin Etiqueta. Gracias por habernos acompañado y qué placer de tener a Cristóbal Jiménez con nosotros, por ustedes aquí en la pantalla de Venezolana de Televisión. Gracias. Oportunidad. Este programa llega a ustedes gracias a Café Restaurant Casa Chepel, espacio vietnamita en la ciudad capital. Vietnam, cerca de ti. Restaurante Fogón Llanero, la gastronomía del llano en Caracas. Ofrecemos comida criolla típica de nuestro país con gran variedad, calidad y seguridad. Si quieres probar la mejor hamburguesa del mundo, tienes que hacerlo en Live on Burger. No te vas a arrepentir. Síguenos en nuestras redes sociales y visítanos en el Círculo Militar. Te esperamos. Madison Restaurante te ofrece los mejores espacios para compartir con familiares y amigos. Ubicado en la avenida principal de Los Ruices. Madison Restaurante, un lugar para compartir.